Buenas tardes, buenas noches, buenos días para los que están al otro lado del mundo. Nuevamente venimos jueves 22 de octubre. Vamos a hacer hoy un enfoque, como siempre, ¿no?, sobre el Espíritu Santo. Yo le he puesto 3 píldoras espirituales. La idea es poder entender que el Espíritu Santo se mueve en todo el panorama bíblico. Vamos a hablar. Padre Santo, amantísimo Señor de los cielos, su majestad divina. Oh Señor, venimos a usted con un corazón humilde, buscando su rostro, buscando dirección, buscando entendimiento. Y como dice Colosenses 1:9, Señor, llénanos del conocimiento de tu voluntad, Señor, para que así podamos caminar y que el Espíritu Santo continúe siendo lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, la antorcha que necesitamos, con ese fuego hermoso, ese fuego precioso del Espíritu Santo, para seguir adelante en este maravilloso mundo llamado Biblia. Gloria a Dios. Para usted la gloria, Señor, para usted la honra, y gracias por este privilegio. Aquí su siervo, ministro Julio C. Elvir, Iglesia Misionera Maranata Sacramento. Saludos por allá en Nicaragua, Iglesia Misionera Maranata Somotillo. Pastor Michael y copastora Daisy. Bendiciones por allá. En el nombre de Jesús, amén. Música, maestro. Gloria a Dios, gloria a Dios. Decíamos que estamos con 3 píldoras espirituales y a continuación vamos a terminar el libro de Isaías, capítulo 40, del 16 hasta el final, después de las 3 píldoras espirituales. Y repito, ¿por qué 3 píldoras espirituales? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 4? La respuesta es obvia. 1 es el Padre, 2 es el Hijo y 3 es el Espíritu Santo. Y aunque los números 1, 2, 3 pueden ser 3, 2, 1, porque los 3 divinamente están en la misma posición. Sí, el Espíritu Santo tiene voluntad propia, y lo dice la Biblia, no lo digo yo. El Hijo, Él fue el instrumento de salvación que mandó Papi. Y de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6 en adelante, el Hijo y el Padre uno son. Lo pueden leer. Y un niño nos es dado, y su nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Jesús es Dios. Continuemos con nuestras 3 píldoras espirituales, porque yo he hecho un compromiso con el Espíritu Santo, mi mejor amigo y tu mejor amigo, para poder nosotros darle el reconocimiento. Capítulo 12 de Romanos dice: el que tiene el honor hay que darle honor, hay que reconocer. Y vamos a reconocer al Espíritu Santo porque Él es quien está encargado de la iglesia aquí. No es el hombre, no es aquel señor llamado Francisco. Panchito no, hombre. Panchito anda más desorientado que Adán y Eva. Ahí sacó unas nuevas órdenes y leyes
que van en contra de la palabra. Pero esa es otra historia. Ese Panchito hay que orar por él. Está, como dicen, en blasfemia y va directo a la perdición si no cambia de dirección. ¿Por qué? Porque este es el libro de la palabra. No es Carlos Marx, no somos los grandes filósofos de la historia, no. Esta palabra es nuestra palabra y con ella seguimos adelante. ¿Qué dicen las tres píldoras espirituales? Zacarías 12:10. Derramaré sobre la casa de David, dice ahí, y de los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de nada más y nada menos de una profecía mesiánica. El Espíritu Santo está en todo el panorama bíblico y nos muestra a través de las escrituras, de las santas escrituras, que Él está en todos los negocios, desde la creación hasta el Apocalipsis. Y aquí tenemos Zacarías. Derramaré sobre la casa de David. ¿Qué es la casa de David, hermanos? ¿Qué es la casa de David? No son las cuatro paredes. Isaías habla de una manera metafórica. Y la casa de David en realidad es el hogar. ¿A quién representa David? Representa al pueblo de Israel. Sí, al pueblo de Israel. Siempre se habla de un rey. Y él es, fíjense bien, él es raíz. Porque dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el papá de David. Y de David viene la hermosa vara, la vara divina, que se llama Jesucristo, el gran Yeshua HaMashiach, es decir, el Cristo. Esto lo repito, ¿sabía usted que Jesús es el hombre y Cristo es el Dios? Busque un diccionario para que estemos a la par. Hermanos, bendito sea el Señor de señores. Aquí me está mostrando Zacarías en el capítulo 12, versículo 10, que va a derramar sobre la casa de David espíritu, y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Qué es el espíritu de gracia, hermanos? Nada más ni nada menos que el espíritu de salvación. Por gracia somos salvos. Así es. Y el espíritu, y el espíritu, y el espíritu del Padre es el espíritu del Hijo. Y el que no tiene ese espíritu no es de Dios. ¿Qué más tenemos? Y mirarán a mí a quien traspasaron. Está hablando Zacarías, hermanos. No están hablando los apóstoles. No estamos hablando de los hechos. No estamos hablando de las epístolas. Estamos hablando del profeta Zacarías, que habla de Dios Padre. Así de sencillo. ¿Y a quién traspasaron, hermanos? ¿Al Padre o al Espíritu Santo? Traspasaron a Jesús. Y se revela en esta, porque un día dice, lo van a ver. Así dice, y mirarán a mí que traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. La palabra unigénito es único. Ahí está el Yeshua HaMashiach, el unigénito Hijo de Dios. Es único. ¿Qué más? Dice, afligiéndose por él como que se aflige por el primogénito. Se van a dar cuenta en ese instante que aquel hombre que ellos crucificaron, al hombre que ellos rechazaron, que lo esperaron por tantos años y se llamaba Mesías, o el Mesías, Yamashiach, que es el ungido, ese fue el que rechazaron ellos. Y qué curioso, qué ironía, qué controversia, que nosotros, sin ser escogidos, porque dice que no era un pueblo, y un pueblo que no era pueblo, dice, ni siquiera me buscaban, yo los encontré. Esa es la iglesia. Gloria a Dios.
Vamos a pasar al segundo punto. Por eso le llamo 3 píldoras espirituales, porque necesitamos entender lo que Dios quiere que entendamos y no lo que usted y yo queremos entender. El siguiente punto, Hebreos 10:29, afrenta al Espíritu de gracia. Vamos a leer todo el versículo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿De qué está hablando Hebreos? Hermanos, si la sangre de los machos cabríos tenían el poder de limpiar pecados o de tapar pecados, ¿qué más la sangre de Cristo? El Cordero Pascual, el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, dice el libro del Apocalipsis. Y ese Cordero es precisamente la sangre de Él, que algunos la tienen por inmunda. Dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Quiere decir que si nosotros afrentamos contra Jesús, afrentamos contra el Espíritu. ¿Y de quién es el Espíritu? De Dios. Si usted ofende a uno, lo ofende a los tres. Si usted blasfema contra uno, blasfema contra los tres. Claro, hay blasfemias perdonables y hay blasfemias que no se perdonan. Dice que la blasfemia más grande que no puede ser perdonada es la ofensa contra el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia. Pasamos al tercer punto, Romanos 8:11, es el espíritu de aquel. ¿Quién es aquel? Vamos a ver. Aquel es un pronombre. Ese aquel. Dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, fíjense bien, levantó. De los muertos a Jesús. ¿Quién levantó a Jesús? El espíritu de aquel, el Espíritu de Dios. Levantó de los muertos a Jesús. Si el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, qué interesante. Levantó de los muertos a Cristo. Mira qué interesante. Mire qué interesante cómo el Señor nos revela. Uno, Jesús el hombre, y el otro, Cristo. Este es el hombre, el hombre en humanidad. Cristo, ese es el Dios. Cuando Jesús dijo, el día y la hora ni el Hijo lo sabe, solamente el Padre que está en los cielos, ni los ángeles ni nada. A esto se refería. Jesús en calidad de hombre, Él no sabía, pero Cristo en calidad de Dios sí lo sabe. Y aquí tenemos la humanidad y la divinidad. Mire qué interesante es entender quién es el Espíritu Santo. Levantó de los muertos a Jesús. ¿Qué hubiera pasado si no tuviera el Espíritu Santo? ¿Se levantaría Jesús? ¿Qué respondería usted? Se lo dejo de tarea. ¿Qué le parece? Ya se la puse difícil.
todo es lógica. Aquí está bien claro. El que levantó de los muertos a Jesús es el Espíritu Santo. Y en otra dice que el que levantó de los muertos a Jesús fue Dios. ¿Sabe qué? Si Jesús es Dios, Él se hubiera levantado. Pero tiene que darle la señoría a cada persona divina. Y cada uno tiene su función. En el estudio de liderazgo, cuando se habla de los dones, cuando se habla de los ministerios, cuando se habla de los ministerios de gobierno según la gracia, ahí está bien explicado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y cada función de Él. Bendiciones. Hermanos, tres píldoras divinas. Estúdielas, analícelas, escudriñelas, porque el que no escudriña las Escrituras, ¿cómo va a ser después cuando lean una pregunta? Hermano, Dios te va a usar. Dios te va a usar y Dios te va a usar. Y cuando Él comience a usarte, es mejor que estés listo y preparado. Porque no va a ser que a última hora andes pegando carreras. Mejor estudia todos los días, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, porque yo comencé estudiando minutos, hoy estudio horas. ¿Por qué? Cuando el hambre, cuando el Señor te provoca a esa hambre que tú quieres entender la palabra, el Señor te provoca hambre. Entonces tú quieres encontrar ese tesoro que dice el Señor, ese tesoro escondido que está en el huerto de Dios. Ahí le paro porque me están dando ganas de predicar y hoy estamos estudiando. Bendiciones. Vamos a entrar al capítulo 40 de Isaías, un capítulo precioso, un capítulo hermoso y es un capítulo de enseñanza sobre la omnipotencia y la omnisciencia del Señor. Vamos a continuar con el versículo 16. Voy a leer 16, 17, 18, 19, 20 para ir caminando y avanzando en esta dirección. Del 16, 17, 18, 19, 20. Fíjense bien que 16 más 4 son 20, no 21. Porque si usted le suma, como hemos leído de 5 en 5, usted tiene que considerar el número 16 primero. Entonces le suman 4. Miren lo que dice. Estamos hablando de la omnipotencia, de la omnisciencia de Dios. Esto es delicioso. Esto es hermoso. Esto es maravilloso, hermanos. Escuchen. Estamos recordando que Jehová, Yahweh, Yahvé, tiene varios nombres, Señor. El tema dice, capítulo 40, dice, Jehová consuela a Sión. ¿De qué lo consuela? La semana pasada estamos explicando de que esta inspiración de Isaías es básicamente una profecía futurista, pero él lo mira como algo que va a ocurrir inmediatamente. No, va a pasar un buen tiempo para que esto ocurra. Básicamente, esto se va a cumplir 150 años después, cuando Babilonia conquista a Jerusalén, capital del reino de Judá, reino del sur, y se los lleva cautivos a Babilonia. Entonces, este es un consuelo de lo que viene. 16, dice así, versículo 16, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haré semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro
y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Yo creo que esto no hay mucho que decir. ¿Qué es el Líbano? El Líbano es la parte norte, noroeste de Jerusalén, donde hay bastante árboles, pinos. Cuando usted los quemaba, ese olor del pino delicioso, eso es parte de lo que usaban los israelitas para hacer sus holocaustos. Y él dice, ni el Líbano bastará para el fuego. Líbano no es suficiente. Líbano no es suficiente para el holocausto. Para el holocausto. ¿Qué cosa es el holocausto? Estamos hablando de los sacrificios de animales. Entonces, cuando hablamos del Líbano, no es suficiente, estamos hablando de los pinos, pinares. ¿Sabe que el pino es una madera fácil de quemar? A eso se refiere. No es suficiente, dice. Y dice, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Está bien claro. Como nada son todas las naciones delante de Israel, y en su comparación serán estimadas menos que nada, y que lo que no es. Entonces, todas las naciones son nada para Dios. Todas las naciones son nada. Nada para Dios. Y esto es importantísimo, porque en la omnipotencia dice nada. Recuerdo un pasaje que estuvimos viendo anteriormente, cuando Sennacherib, el de Asiria, vino contra el rey Ezequías con 180,000 soldados. Y el Rabsacé, aquel hombre con la gran bocota, porque no tiene otro nombre, tapudo, la gran bocota, le decía: Ezequías, venimos conquistando todas las ciudades, ¿y tú crees que tu Dios te va a salvar? Mire cómo trabaja el diablo. Si Ezequías se debilitaba porque él a duras penas estaba restaurando Israel después de una gran idolatría que trajo su padre, no hay cosa aquí que de tal palo tal astilla. A veces no se cumple. Hermanos, Ezequías se preparó. Él hizo levantar las paredes y los muros. Él agarró 3, 4 espaditas y le hicieron filo. Él selló toda la fuente de las aguas y logró todo lo que él podía hacer. Pero, escúchame bien, Ezequías hizo lo que él podía. Y cuando ya hizo todo lo que él podía, llamen al profeta. Y viene Isaías. ¿Qué pasó? Mira, ya hicimos todos nosotros. Habla por mí ante nuestro Dios. ¿Saben lo que hizo Dios? Mandó un angelito y 180,000 soldados. Al día siguiente estaban todos muertos encima de los campos de guerra. Todas
Las naciones son nada para Dios. Si tú eres una nación que respetas a Dios, o una persona que respetas a Dios, tú y tu casa recibirán bendición. Si tú eres una persona que no respetas a Dios, créeme, te estás perdiendo una gran bendición. Clama a mí que yo te responderé, y el Señor responde. Continuamos. En el versículo 17, como nada son las naciones, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, le agrega después, menos que nada, ya la bajó del lugar, menos que nada, ya bajó la categoría, porque menos que nada se acerca a cero, menos que nada se acerca a cero, y a la izquierda, y cero a la izquierda no vale un centavo. ¿Qué más, hermanos? 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen le compondréis? ¿Qué tiene que ver este versículo con todo lo que está diciendo antes? Hermano, nosotros sabemos que en el versículo 18, mire lo que dice la Biblia de MacArthur. Me gusta compartir otros puntos de vista, porque en la medida que nosotros escuchamos o leemos de otras personas que hacen comentarios, nuestra visión se amplifica. Y me gusta lo que dice este hombre. (40, 18 al 20). El profeta señaló con sarcasmo la futilidad de cualquier intento que representa la inmensidad de Dios. Por eso estamos hablando de la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. Su poder, su sabiduría y sus recursos en la forma de un ídolo hecho por el hombre, sin importar cuán adornado o durable sea. Hermano, el Señor te dice: ¿a qué me haréis semejante? Versículo 18. Versículo 18. ¿A qué me haréis semejante? ¿Qué quiere decir esto? Mire, esto es un borrador, esto es un marcador, pero si yo le doy forma a esto, forma de Dios, forma de crucifijo, eso es un crucifijo, una imagen. Yo no puedo hacer de esto a un Dios, y mucho menos al Dios de Israel en toda su omnipotencia, en toda su inmensidad, dice la Biblia de MacArthur. Entonces, ¿a qué me haréis semejante? Le voy a dar un versículo para que lo vaya. Éxodo. Capítulo 20. De lunes en adelante. Lean. No te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, ni debajo del cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, ni debajo de las rocas.
no te hagas imagen ni semejanza. Dice el Señor, yo soy un Dios invisible, soy espíritu. Y por allá dice en el libro de los Corintios, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Me costó entender eso un buen tiempo. Y cuando lo encontré, me saboreé. Y precisamente fue el apóstol Pablo que escribió eso. Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Y sé que algunos de mis alumnos lo saben, porque lo repito continuamente. ¿Por qué lo repetimos, hermano? Porque es necesario aprenderlo y no olvidarlo. Si Dios se pusiera ante un espejo y Él es espíritu, oiga usted, está loco. ¿Cómo vas a reflejar un espíritu? Bueno, ese versículo quiere decir que si Dios se pusiera frente a un espejo, ¿a quién vamos a ver? ¿A quién vamos a ver? Vamos a ver a la imagen del Dios invisible, que es Jesús. Así de sencillo. Hermano, seguimos adelante. Versículo 19. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le tiende el oro y le funde cadenas de plata. Versículo 19. ¿Qué es un artífice? Versículo 19. Dice, artífice. ¿Qué es un artífice? Es un artista, no de Hollywood, no de la televisión. Es un artista. Que trabaja el oro y la plata. Un experto. Un joyero experto. Trabaja el oro y la plata. Y cuando le digo artista, es una persona que usa el buril, algunos le pueden llamar el esmeril, otro la herramienta, el joyero, como usted le quiera decir. ¿A qué? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. Entonces son expertos en trabajar el oro y la plata. Así de sencillo. El Señor lo menciona, ¿por qué? El Señor lo menciona porque desafortunadamente el pueblo de Israel y muchos pueblos, dice, son vanidad. Busquen el platero, busquen la plata, hazme esto, hazme el otro, hazme el Dios, hazme una virgen, hazme un santo, de yeso, de madera, de papel, porque yo necesito adorar. Ingrato. Adora al Dios invisible. ¿Te acuerdas de aquel pasaje que dice, ahí en Atenas, que dijo Pablo, al Dios que ustedes tienen, que dice ahí, fíjese bien lo que les voy a explicar, al Dios desconocido, todos los dioses tenían una gran imagen. Sí, todas las imágenes del Olimpo. Pero había una placa que decía al Dios desconocido, porque eran muy religiosos. Y no vaya a pasar, existe un Dios ahí y no lo honremos. Pero mire qué interesante. A ese Dios desconocido no había imagen. Ese es el Dios de que yo te vengo a predicar, dijo Pablo. Muy listo, porque nuestro Dios no tiene imagen. Si tuviera imagen, tú te lo puedes echar a la bolsa y eso es imposible. Nadie puede andar colgado aquí a nuestro Dios como muchos lo tienen. No estoy acusando a nadie nada, pero recuerde una cosa, nadie puede andar colgado en un crucifijo y decir, este es el Cristo está vivo, y la Biblia lo dice en el libro del Apocalipsis, el que estuvo muerto y vivo, dice el Señor. Seguimos adelante.
Versículo 20. El pobre escoge para ofrecerle madera, que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. El pobre escoge. Mire cómo viene enseñando la pobreza de nuestro corazón. El pobre. El Señor siempre se ha preocupado por los pobres, pero aquí no es pobreza de espíritu, es pobreza de corazón, es pobreza de visión, es pobreza de conocimiento. Miren, el pobre escoge ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que haga una imagen de talla. El pobre maestro, imagen de talla, imagen de madera. El Señor está muy incómodo, el Señor está muy molesto. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. ¿Qué madera no se apolille? ¿Qué madera no se destruye o desbarata? ¿Y qué pasa si llega por ahí un animalito? Dígame, de aquel animalito que le conté. En inglés le dicen termitas, no son termitas. En español se llama, ya les digo, se me fue el nombre. Agarra la madera y la desbarata. ¿Qué más? Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿Qué quiere decir que no se mueva, hermano? Me da risa porque tienen ojos y no ven, tienen manos y no abrazan, tienen pies y no caminan, tienen oídos pero no oyen, tienen boca y no hablan, son mudos, son imágenes inservibles que agarran al hombre, le corroen el alma. Y como dice Apocalipsis 9:20, si estoy correcto, detrás de cada imagen hay un demonio. Y por eso muchos de nuestros pueblos idólatras en su casa tienen demonios. Escúcheme, sí, escúcheme usted, hermano. Hay casas allá en Nicaragua que tienen imágenes y ustedes dicen que son cristianos. Usted no es cristiano, usted es pagano. Y no solo Nicaragua, Guatemala, Honduras, Salvador y muchos países más. Aquella persona que no ha leído Éxodos 20 y no lo entiende, entiéndalo. Si usted todavía tiene imágenes en su casa, si usted todavía tiene monos pintados, está en el paganismo. Vamos al siguiente, 21. Vamos a leer 5 versículos más. 21, 22, 23, 24, 25. ¿Ok? Vamos a leer hasta el 25 y vamos a ir un poquito más rápido. Voy despacio porque es necesario entender esto. 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído nunca? Os lo han dicho desde el principio. ¿No habéis sido enseñados que desde que la tierra se fundó, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas? ¿Sabe qué? Vamos a hacer una cosa, a cambiar el sistema. Vamos a ir explicando cada versículo, así vamos caminando, para no regresarme el tiempo. No sabéis, no habéis oído nunca. Dice, no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho. Son 1, 2, 3 preguntas, 4 preguntas. Vamos a concluir con una pregunta de las 4 preguntas. ¿No habéis sido enseñado desde que la tierra se fundó? Entonces, vamos a poner, no sabéis, no habéis oído. 21.
¿No habéis oído? ¿No habéis oído? ¿No sabéis? ¿No sabéis que desde que la tierra se fundó? Viene la parte importante. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. ¿Qué son langostas, hermanos? En Nicaragua le decimos capachos, otros le dicen saltamontes, otros le dicen otros nombres, chapulines. Acuérdense del chapulín colorado. Versículo 22. Versículo 22. Él, sentado, está sentado. ¿Cómo es eso? Sobre círculo. De la tierra. Cuando hablamos de círculo, estamos hablando de área. El círculo tiene área. Un círculo el área es igual a pi r cuadrado. El área es igual a 3, 14, 16 por r cuadrado. Esto se llama r y todos son r. Y todo, de aquí para acá, se llama diámetro. Diámetro. Un diámetro son 2 r. ¿Y qué tiene que ver esto con esto? El Señor se sienta sobre el área de la tierra. ¿Qué le parece? Toda la tierra. ¿Qué clase de poder? ¿Qué clase de poder? El Señor se siente y la puede tapar a toda la tierra, así como se oye, y pone círculo. No dijo circunferencia. La circunferencia es esto, es una línea cerrada. Esta es la circunferencia, y el área es todo esto. Si usted conoce el R, si R vale 5, al cuadrado 25, por 375, esa sería el área. Circunferencia es una longitud. Circunferencia es una longitud y área es una superficie. Ya aprendimos un poquito de matemática. Tan bonita que es la matemática. Hermanos, Él está sentado sobre el centro de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Langostas. El chapulín es una langosta. Capachito es una langosta. Así somos. Y si nosotros nos comparamos con el universo, somos como la punta de un lápiz. Y si nos vamos en distancia, en la medida que nos alejamos, desaparecemos como punto. Gloria a Dios. Esto, si lo hubiera leído o lo leyó el señor Cristóforos Columbus, que en 1492 viajó del puerto de Palos de Mower
de Génova, Italia, y se vino con las 3 carabelas, no calaveras, carabelas, que quiere decir 3 embarcaciones. No se equivoque con las calaveras, ¿vio? Las calaveras no tienen aquí negocio, representan muerte. Él está sentado sobre el círculo de la tierra y somos como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. ¿Cuántos han visto cómo se despliega un huracán? Como una cortina que se... Pero primero viene como una cortina enrollada y después se despliega como una cortina allá en la atmósfera. Los despliega como una tienda para morar. ¡Oh! ¿Qué clase de comparaciones? El Señor usa a Isaías para que nos dé unas formas literarias para poder entender nosotros lo que Él quiere explicar. Versículo 23. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Versículo 23. Versículo 23. ¿Qué quiere decir el versículo 23? Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. En otras palabras, Dios hace o convierte, así dice, a los poderosos en nada. Dios convierte a los poderosos en nada. Volvemos otra vez. Nada. Se repite la palabra. Nada. Nada. Menos que nada. La omnipotencia de Dios va más allá de nuestro entendimiento. Solamente el Espíritu Santo escudriña lo más profundo de Dios. Así como se oye. Versículo 24. Vamos a ver. Se alcanza aquí. ¿Se mira esto? Versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24? Como si nunca hubieran sido plantados, como que si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Versículo 24. Me encanta esta parte porque se va profundizando más. Como si nunca hubiera sido plantado. El Señor pasa de los poderosos a imaginarse, y quiero leerles un poquito del comentario de el hermano. Dice: a los que gobiernan, la de MacArthur, a los poderosos que menciona en el 23, los que gobiernan, nuestros presidentes, Dios dispone de los líderes humanos de acuerdo a su voluntad. Y el versículo 24 explica la manera repentina como Él quita a cada uno de su lugar. Entonces el 24, como si nunca hubieran sido plantados, Dios compara a los poderosos presidentes, gobernadores, como, fíjense bien, es una comparación, como si nunca
hubieran existido, existieran. Dios compara a los poderosos como si nunca existieran, porque cuando Él dice, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido la raíz en la tierra, tan pronto como sopla, en ellos se secan. ¿Qué clase de poder? ¿Se acuerdan de la higuera? Yo sé que se acuerdan. El Señor maldijo a la higuera y que nunca iba a dar fruto, porque no encontró fruto en ella. ¿Pero qué significa eso? Era la bancarrota en que se encontraba Israel y la simbolizó con esa higuera. Y ahora lo usa aquí como una metáfora contra los poderosos y dice que con un soplo de él se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Como la hojarasca, una hoja que cae de un árbol, se secó y fácil se la lleva el viento. Versículo 25. Vuelve a repetir, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. El versículo 25 me lleva nuevamente a lo que el Señor pregunta, ¿a qué me haréis semejante? El 25 y el 18 significan lo mismo. Entonces, el versículo 25 es igual al versículo 18 para economizar tiempo. ¿A qué me haré semejante? Éxodo 21. Lo vamos a leer rápido. Vale la pena. Para que tenga más jugo, la naranja. Mira lo que dice 21. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No dioses ajenos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. No te inclinarás a ellas, como lo hacen los señores del Vaticano, tremendos idólatras. Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. ¿Usted ama a su novia? ¿A su esposa? ¿Le gustaría que anduviera con otro? No, porque usted se pone celoso. Así es Dios con la novia que somos nosotros. Y en este caso se refiere a la otra novia, a la novia Lea, la primera esposa de Jacob. Así la mira Dios, como su esposa. Y que estén adorando a otro diablo, no, porque todas las estatuas son diablos detrás de ellas. Hermanos, aquí está claro. Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Usted, adorar una imagen, le aborrece a Dios. Y haga misericordia y dice, mire la comparación con la adoración inmunda, que yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Tercera y cuarta, solo 4 generaciones. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mientras usted desobedezca esto, usted está en abominación, aborrecimiento. Mientras usted obedece, usted está en bendición. Eso, capítulo 20, del versículo 1 al versículo 6. ¿Qué le parece? Entonces, del 1 al 6, es lo que él quiere
que hagamos es bueno. Esto agrada a Dios. Hay una carita riéndose. Hermanos, bien claro, o más claro no canta un gallo. ¿A qué me haréis semejante a mí, comparáis? Dice el santo. ¿Cuál santo? El santo de Israel. Versículo 26. Vamos a pasar. Del 26 hasta ¿dónde? Hasta el 31. Vamos a pasar aquí y vamos a borrar unos cuantos, porque esto ya lo vieron, ya está también grabado. Y entonces seguimos caminando. Tanto trabajo, ¿verdad? Así es, hermano. Así es. Todo este trabajo es parte de la bendición. Vamos a ver el versículo 26 y 27, 28 y 29. 26 dice lo siguiente: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta sus ejércitos. Y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder del dominio. Levantad en alto vuestros ojos. Levantad en alto vuestros ojos. Levantad. En alto vuestros ojos. ¿Qué quiere decir eso? Írguete, mira, levantad en alto vuestros ojos. ¡Wow! El ejército del Señor es una maravilla. Ya le explico. Mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Cuenta su ejército. Aquí pongo punto, 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 porque continúa. Cuenta su ejército. ¿De qué está hablando el Señor? ¿Cómo es eso? ¿A qué se refiere? Y luego dice, a todas llama por su nombre. Cuenta su ejército. Y luego dice, a todas llama por su nombre. Ejemplo. Vamos a poner el ejemplo. Una de ellas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama una de ellas? Tú, ayúdame. Orión. Y es una constelación. ¿Cuál es la otra? Pléyades. Las 7 estrellas. ¿Cuál es la otra? Pléyades, 7 estrellas. En mi tierra la llaman las 7 cabritas. ¿Cuál es la otra? Que tiene nombre de Osa Mayor. La Osa Mayor. ¿Cuál es la otra?
la osa menor. ¿Cuál es la otra? Hermanos, el Señor dice, levanten alto vuestros ojos, mirad quién creó todas estas cosas. Él saca y su cuenta. No, él saca y cuenta su ejército. Cuando se habla del ejército, estamos hablando en este caso de las estrellas y las llama por su nombre. Y hermanos, la tierra, la luna, los planetas, todos ellos brillan, pero no todos son estrellas. El sol, así le llamamos nosotros, esa es una estrella. ¿Cómo le puso el Señor? El Señor le puso lumbrera mayor. Lumbrera mayor en el tercer día de la creación. Esa es nuestro sol. La lumbrera menor, esa no tiene luz, esa refleja la luz que es la luna. Esto es una maravilla, hermanos, es precioso. Si nosotros nos metiéramos más y más en la palabra del Señor, cuánta belleza nosotros encontraríamos en el universo creado por Él. Vamos a seguir adelante. Dice, ninguna faltará tal, es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Yo le diría la omnisciencia de nuestro Dios. Versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. 27. ¿Por qué dices, oh Jacob? 27. ¿Por qué dices, oh Jacob? ¿Quién es Jacob? ¿Por qué dices, oh Jacob? Y hablas tú, Israel, el Señor. Hablas tú, Israel. Mire, Jacob es la cabeza patriarcal número 3. La primera cabeza patriarcal es Abraham. La segunda cabeza patriarcal es Isaac. Y Jacob es hijo de Isaac. ¿Se acuerdan de Isaac? Que estaba casi ciego. Sí, el mismo. Y su esposa Rebeca, ¿se acuerdan? Jacob se casó primero con Lea y después con Raquel. Y de aquí vienen las 12 tribus. 12 tribus de Jacob. 12 tribus. Israel es básicamente hijo de Jacob. Israel en una época fue Jacob. Israel es el segundo nombre de Jacob. Segundo nombre de Jacob. El Señor, allá por Betel, le cambió el nombre de ladrón de primogenitura a príncipe de Dios. Israel quiere decir príncipe de Dios. Y por eso, cuando se habla de Jacob, estamos hablando de Israel. ¿Por qué? Porque él es el mismo. La cabeza de las 12 tribus. La cabeza de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Benjamín
José. ¿Quién me falta? Son 12. Por ahí búsquelo, si acaso se me pasó una. Oh. Sacar Zabulón, Daniel. No, Daniel. Son 12. Estoy tratando de, a ver. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Benjamín y José. Creo que se me va una todavía. Pero sigamos adelante. Usted me ayuda. Dice, mi camino está escondido de Jehová. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios paso mi juicio? Aquí estamos hablando de un coloquio. Es decir, es una palabra donde el Señor está cuestionando a Jacob y dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová? No es que esté escondido. El pecado de ellos, el pecado de Israel, y de mi Dios pasó mi juicio. Vamos a ver qué dice, a ver si tengo algún comentario, porque me gusta. ¿Por qué dices, en vista de quién es Dios? Dice la Biblia de John MacArthur, ¿cómo podría su pueblo pensar que él había olvidado y que ignoraba su condición? ¿Por qué? Porque sencillamente su pecado estaba en sus conciencias y se creían olvidados. Por eso. Ok. Versículo 28. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y en su entendimiento no hay quien lo alcance. Básicamente, versículo 28, ¿no sabes que Dios es? Versículo 28. Dios nunca se cansa. No, Él no es como nosotros. ¿No has oído que Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, Dios no desfallece, no se cansa. No se cansa. Y es omnisciente. Así de sencillo. ¿Ok? Así de sencillo. No desfallece, no se fatiga, su entendimiento no hay quien alcance, no hay quien alcance. Versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Versículo 29. Dios es nuestra fortaleza. Así de fácil. Como ya estamos en las finales, 29, 30 y 31, Dios es nuestra fortaleza. Así de sencillo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Los muchachos. Oye, Harold. Los muchachos.
se fatigan. Se cansan. Especialmente los muchachos de ahora. Se cansan fácilmente. Ay, llegan a casa. Trabajaron 4 horas. Ay, dicen, vengo muerto. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Aquí está mostrando la debilidad del hombre, que no importa que sea joven. A ver, versículo 30. Vamos a ver qué dice MacArthur. Me gusta compartir con MacArthur. No hay quien lo alcance, la mente humana no puede. No desfallece ni se fatiga. Ya lo vimos. Bueno, aquí no me dice nada. Aquí no me dice. Recordamos aquel versículo que dice: los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Así es sencillo. Los jóvenes sí se cansan. Versículo 31. Pero los que esperan en Jehová, aquí está. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y se levantarán como las águilas. Y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto me huele a mí a Salmo 103, versículo 31. Versículo 31. Versículo 31, quiero armar una frase, pero los que esperan en Jehová, sí, así es. Los que esperan en Jehová, Yahvé, nueva fuerza tendrán. No fatiga. No cansancio. No fatiga, no cansancio. Caminarán. Yo le agrego con poder, con el poder de Dios. Nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro castillo y mucho más. Tanto que se puede compartir. ¿Cómo estamos con el tiempo? Saúl, tiempo. ¿Cuánto tenemos? 1:15 ahorita. Ahí paramos. Ya terminamos. Se me pasó un poco el tiempo y me disculpan, trato de hacerlo todo dentro de 1 hora, pero esta parte, bueno, todo es importante en la palabra de Dios. Quería completarlo. Prometo terminamos capítulo 40 la próxima semana con la bendición de Dios. Capítulo 41 de Isaías tiene, santo Dios, 29 versículos y hay mucha información
Entonces lo que voy a hacer es estar leyendo y le voy explicando para avanzar ahí la próxima semana. Hermanos, Dios les bendiga. Terminamos Isaías 40 del versículo 1 al versículo 31. Mucha información sobre la omnipotencia, la omnisciencia de Dios. El Señor se metió a los astros. El Señor se metió. Bueno, es que es una maravilla todo lo que nos explica. Vamos a orar. Padre Santo, amantísimo Señor de los cielos, en el nombre de Jesús, venimos a usted nuevamente, Señor, con un corazón agradecido. Agradecido, Señor, porque usted nos ha llevado de la mano, usted nos ha bendecido grandemente a través de su palabra, y usted, Señor, ha hecho posible que todo esto, Señor, pueda ser explicado y entendido de una manera fácil, sencilla, sin complicaciones. Lleva estudio, lleva aprendizaje y lleva todo, Señor. La gloria es para usted, la honra es para usted, y le ruego que su Santo Espíritu, Señor, sea siempre la persona que nos guíe, que nos dé esa lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En el nombre de Jesús, ahora que vamos a casa, Señor, llévanos con bien, quita todo accidente del camino. Mañana, Señor, te rogamos que mañana estamos en vigilia en la casa Célula del Norte, allá con el hermano Benny y la hermanita Jocelyn, y estamos queriendo tener buen tiempo de vigilia, ya sea de mañana, ya sea de tarde, ya sea de noche. Señor, continuar honrando tu nombre. Usted se merece la gloria, usted se merece la honra, usted es nuestra majestad divina. La hermosura de su majestad, Señor, llena nuestros corazones e ilumina nuestra alma en esos senderos maravillosos, divinos, que solo usted nos puede enseñar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios.